Amable y cercano, un hombre de empresa comprometido con el entramado socioeconómico de nuestra región y de firmes convicciones. Nuestro invitado de esta noche lleva casi 30 años dirigiendo la Cámara de Comercio de Murcia, pero este año ha anunciado que es el momento de decir adiós a una institución desde la que ha visto pasar los mejores y peores años económicos de la era contemporánea. Con él vamos a hacer recorrido por cómo ha cambiado la región de Murcia en estas últimas 3 décadas. Hoy visita el plató de Tribune el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Pedro García Valibrea. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Tribune. Buenas noches. Hoy les proponemos hacer un ejercicio de historia para conocer el pasado, presente y futuro de una institución como la Cámara de Comercio de Murcia. Antes les presento como siempre a mis compañeras María Eugenia Lozano. María, buenas noches. Tania Fernández, buenas noches. Buenas noches. Y como les decía, vamos a conocer más de cerca a la institución cameral y lo vamos a hacer, como no podía ser de otra manera, de la mano de su presidente, de Pedro García Valibrea. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado de estar aquí con ustedes. Le decía que vamos a conocer más de cerca toda la institución y lo primero que hemos hecho a la hora de ver su currículum y todo lo que ha hecho durante todos los años que lleva en la vida pública es asomarnos a él y dar mucho vértigo. Si no me equivoco, en estos momentos tiene 23 cargos activos en diferentes organizaciones y empresas, además de otros 16 cargos que ha tenido pero que ya no ostenta. ¿Cuántas horas pueden llegar a tener esos días para tener tanta actividad? Pues no se trata de eso, se trata de tener buenos equipos y buena gente. Pasa como un equipo de fútbol, si no tienes desde el portero hasta el extremo, pues aquí pasa lo mismo. En las empresas tienes que tener gente y en las instituciones, como puede ser la Cámara de Comercio, pues tienes que tener gente muy preparada, unos magníficos equipos y que son los que desarrollan las labores. Tú simplemente, hombre, también tienes que poner y decir, bueno, pues me parece esto bien o no me parece bien, pero no solamente eres tú el presidente, en este caso concretamente de la Cámara de Comercio, porque tenemos los comités ejecutivos, tenemos el pleno, o sea que no solamente es la aportación del presidente, el presidente es la figura, digamos, que es la que da la cara, la que más se ve, pero realmente el equipo es el que funciona. Y nosotros aquí tenemos la suerte de que funcionamos por eso, por los equipos que tenemos, yo no solamente en la Cámara de Comercio, sino en lo que he tenido en las instituciones, en todas las instituciones que yo he estado. Y eso es una cosa, una vocación que se nace y bueno, y ahí te metes, te vas liando de alguna forma y va pasando el tiempo y cuando vienes a darte cuenta ya se ha pasado. Y siguiendo con el símil futbolístico que daba al principio, ahora ha decidido pasar a la reserva. ¿Le ha costado mucho tomar esa decisión? No, yo creo que tenía que haberla hecho hace tiempo ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el tema de la Cámara de Comercio, las últimas elecciones fueron hace 8 años. Hace 4 que tenía que haber, era cada periodo de cada 4 años y resulta que cuando el señor Rodríguez Zapatero era presidente del gobierno, bueno, pues si me permiten la expresión, se cargó las cámaras en el sentido como estaban antes estructuradas, ¿no? Porque las cámaras estaban muy bien estructuradas porque previamente en el año 93... cuando Felipe González era presidente de gobierno, pues hizo una reforma. Javier Navarro, que era director de comercio, director general de comercio, hizo una reforma magnífica en el sentido de que hizo unas cámaras muy socialistas. Digo socialistas en del tema del reparto de cargas, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que con aquella ley, la ley anterior a la actual, el 50%, 51% aproximadamente de las empresas no pagaban un solo euro a las cámaras, ¿no? El 20 y tantos por ciento pues pagaban 20 euros al año, o sea que prácticamente una empresa, por pequeña que sea, no era una cantidad importante. Eso sí, el cero no llegaba al 1%, 0,90 por ahí, pagaban el 70% de los recursos de las cámaras. ¿Quién eran? Pues las empresas grandes, los bancos, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué permitía? Porque entonces fueran las empresas pequeñas las que más asistían a las cámaras, las que más iban a las cámaras, y son las que siguen yendo a las cámaras realmente por los servicios que se les prestan. Pero entonces vino el señor Rodríguez Zapatero y bueno, pues fue que se cargó, si me permite la expresión, se cargó
las cámaras anteriores, y ya pues se ha tardado previamente 4 años más en hacer la nueva ley, y por lo tanto, por eso digo que son 8 años desde las últimas elecciones que van a haber ahora, Dios mediante, en los próximos meses. O sea que son 8 años cuando hacía 4 que tenían que haberse realizado las últimas elecciones. Y bueno, y por eso estamos, o sea, rodando, por lo que usted dice, pues llegamos hasta aquí, que ya está bien. Hay que dejar a gente nueva, gente joven, que también no solamente ya por edad, sino por ideas. Los tiempos cambian, y por lo tanto yo creo que llega ya el tiempo de estar demasiado tiempo en un sitio. Está demasiado. Y Pedro, ¿cómo piensa hacer la transición? No sé si hay candidatos, cómo los ve, cómo ve el futuro de la Cámara. Sí, esto realmente ahora mismo de las cámaras dependen, o sea, a nivel nacional el gobierno dicta una norma, o sea, y son las comunidades autónomas luego las que se regulan de acuerdo con esa normativa que queda establecida a nivel nacional, ¿no? Y entonces, pues eso se hace, pues, como se ha hecho aquí en Murcia, ya sea pues, la comunidad autónoma, en este caso la Consejería de Trabajo, Juan Hernández Albarracín, que es el consejero, pues el que se ha encargado con su equipo también de organizar el tema, y ahora se han convocado las elecciones, porque en Murcia tenemos 3 cámaras, Lorca, Cartagena y Murcia, ¿no? Y entonces, o sea, las fechas, los periodos, todas las cuestiones de la estructura para las elecciones, concretamente en Murcia es el día 26 en principio es el día 26 de abril, cuando van a ser las elecciones al Pleno, el día 27 va a ser en Lorca y el día 3 de mayo en Cartagena. Entonces se eligen los plenos de las 3 y luego esos plenos son los que posteriormente, a pocas fechas, ya eligen al presidente, o sea, al comité ejecutivo de la Cámara, que es el que realmente hace de directores de lo que es la Cámara, ¿no? Y en este caso pues son unos días que son los que eligen al presidente, vicepresidente, tesorero y comité ejecutivo. 10 en total de la Cámara de Murcia son los que, digamos, el equipo de fútbol, son los 10 los que están ahí. ¿Y le da pena marcharse o ya lo va necesitando descansar un poco pues yo tengo la experiencia no solamente de estar en la Cámara de Comercio, sino desde hace mucho tiempo, porque tengo una vocación, pues en los sectores, haber estado de presidente de la comunidad, de la Confederación de Empresarios de la Construcción. O sea, yo que he participado de siempre de joven, tuve vocación de estar en ese sentido y he estado participando en todos los sitios. Y lo positivo no solamente es lo que tú haces, sino los equipos que te rodean o con los equipos que tú colaboras, e ir haciendo lo mejor posible, hacer lo mejor posible, porque no solamente se trata de la Cámara de Comercio, sino se trata de defender los intereses empresariales, el interés de la economía, colaborar por ejemplo, con las instituciones como puede ser la Confederación de Empresarios. O sea, uno se mete en ese tema y te vas pasando el tiempo y sin darte cuenta pues a pasar el tiempo y llega un momento y dices, oye, que ya está bien. Y hay que respetar que venga la gente joven, que también tiene que aportar lo suyo, no dejar que los mayores también seamos los que soportemos mucho más trabajo. Pedro, la persona que gane las elecciones el próximo mes de abril y llegue el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, ¿cómo se va a encontrar la Cámara de Comercio? Hombre, la Cámara de Comercio pues es distinta totalmente a cuando va a hacer 20 años que yo la presidí, pero vamos, muchos empresarios están todavía en el comité ejecutivo y en el pleno, o sea que son empresarios que llevan mucho tiempo con el que conocen el tema y se van a encontrar una Cámara, hombre, totalmente distinta en el sentido de muchos factores, ¿no? Porque a nivel internacional, a nivel nacional, o sea, pues la Cámara de Comercio de Murcia pues forma parte de ser una corporación de derecho público. Aquí somos comunidad autónoma, o sea que no es como en otras que existen varias provincias. En fin, o sea que aquí hay una buena química con los políticos, en el sentido, me refiero político, con el gobierno, sea del signo que sea. Aquí no participamos en política bajo ningún concepto, sino simplemente que colaboramos con cualquier gobierno del que sea para que la economía funcione. O sea, nuestro objetivo es que la economía funcione y dar facilidades lo que nos pide. Por ejemplo, en un momento determinado se nos pide, oye, que hace falta una aduana en Murcia. Pues viene la Cámara de Comercio, de acuerdo con la comunidad autónoma, por supuesto, pues lo que hacemos es hacer un edificio que sirva, o sea, que como aduana. Y ahí está pues, para servir. El tema de formación, bueno, 50.000 cuestiones, el tema internacional, diríamos que por lo que hablábamos antes
de la ley anterior, ¿no? Eran de 2/3 eran para fomentar la formación, no, 1/3 la formación, perdón, la internacionalización, el otro tercio formación e información, y el otro, ay, que se me ha ido el santo al cielo, Pedro, no, eran 2/3 internacionalización y 1/3 formación e información. O sea que eso siempre hay ventanilla única o consulta. O sea, hacemos todo lo que nos piden los empresarios, o sea, que podamos hacer, evidentemente, para facilitar que la economía funcione. El tema de la internacionalización es muy importante, de emisiones tanto inversas como de nuestras, ¿no? O sea, de que vienen aquí y nosotros vamos por ahí fuera, organizamos con empresarios, del mueble, en fin, de cualquier actividad económica que sea interesante para la región. En eso también estamos de acuerdo con la comunidad autónoma, que funcionamos de mutuo acuerdo y funcionamos bastante bien en ese sentido. Es una de las más saneadas de España, ¿no? La Cámara de Comercio. Pues sí, la región. Nosotros afortunadamente muchas no han podido soportar el tema nosotros sí. Y bueno, no solamente hemos ahorrado, por decirlo de alguna manera, en la época que era positiva, o sea que el tema económico estaba muy bien o estaba muy bollante. Recientemente, por ejemplo, la Cámara Antigua, la Cámara Vieja, el edificio lo hemos habilitado para alquilar, para también porque hay que buscarle recursos de donde sacar para mantener la Cámara, mantener los servicios, y en eso, pues, en fin, tenemos bastante, en eso lo hemos hecho bastante bien, pero vuelvo a repetir, no yo, sino el equipo del personal que tenemos. Y en estos 20 años en los que usted ha estado al frente de la Cámara de Comercio, como usted dice, con su equipo de trabajo, ¿de qué es de lo que se siente más orgulloso? ¿Qué es aquello de lo que se va satisfecho de haber conseguido? Si quiere que le sea muy sincero, yo no me siento orgulloso de nada, porque yo creo que he hecho lo que tenía que hacer. Y cuando uno cumple con su obligación, con su labor, simplemente. Bueno, pero en estos 20 años la Cámara de Comercio era una cosa cuando usted la cogió y ahora es otra distinta cuando se marcha. ¿Qué se ha mejorado? ¿Cómo ha ido evolucionando? Es que yo no solamente he estado de presidente 20 años, sino que he estado otros 20 años perteneciendo al Comité Ejecutivo. O sea que yo llevo 39 años, voy a llevar casi 40 años en la Cámara de Comercio. O sea que lo que se ha hecho anteriormente también yo he participado, ¿no? Pero bueno, por vocación de servicio, en ese sentido. Defendiendo los intereses del mundo empresarial, siempre lo he hecho. Antes he comentado del tema de la construcción, pero cualquier cosa que se necesitara hemos estado ahí al servicio. Igual que yo, vuelvo a repetir, no solamente yo, sino otros muchos empresarios que están tanto tiempo, igual que yo, al servicio de la Cámara de Comercio, ¿no? Y Pedro, aunque no se metan en política, ¿cómo han sido todos estos años su relación con el gobierno regional en estas distintas etapas? ¿Cómo colaboran? ¿De verdad ha sido un órgano consultivo la Cámara de Comercio? ¿Les han consultado? ¿Les han tenido en cuenta? Siempre. Depende de cada gobierno. No sé si lo he comentado antes, siempre nos hemos llevado bien con el tipo de gobierno, sea del signo que fuera. Hemos tenido aquí distintos gobiernos, ¿no? Y siempre nos hemos llevado estupendamente, en el sentido de que buscamos lo mismo. Y el que está al frente del gobierno, pues pasa como el que está al frente de la Cámara, que la economía funcione, que todo funcione, y son los empresarios los que la demanda. Yo recuerdo que había una delegada del gobierno en un momento determinado que nos llamaba de vez en cuando y decía, oye, venid, contarme, pedirme cosas, para que yo las traslade a Madrid. ¿Por qué? Pues bueno, pues no hemos llevado bien. Es que lo que buscamos nosotros siempre ha sido lo positivo. Pero en general, el empresario en general puede estar equivocado, a lo mejor en la apreciación de cualquier cosa, ¿no? de la forma de enfocar cualquier problema, ¿no? Pero normalmente nos hemos llevado muy bien. ¿Y en estos últimos años de la crisis, que han estado el ambiente más tenso? Hombre, la crisis se ha notado bastante, sobre todo en el tema vuelvo a repetir lo que decía de Rodríguez Zapatero cuando se cambió la ley, pues eso fastidió bastante porque se juntó, si me permiten la expresión vulgar, del hambre con la gana de comer, se juntó, ¿no? Claro, viene la crisis y entonces pues los ingresos, y luego afortunadamente lo que pasa es que, por ejemplo, en las cámaras, nosotros, perdón, uno de los, digamos, ingresos importantes que tiene es los certificados de origen. Tenemos una región exportadora importante, o sea, que ahora mismo estamos en auge, quiere decirse que estamos funcionando bien, pues claro, cuanto más certificados de origen se den, pues más ingresos tenemos. Y afortunadamente con el tema de formación, que también, o sea, buscamos la fórmula de alguna manera que
la economía funcione para que, y por eso comentaba yo también lo del arreglo del edificio viejo de la Cámara, el hacerlo para alquilar, para tener ingresos. O sea que funcionamos bastante bien. Y alquilamos, por ejemplo, los locales, por ejemplo, la Cámara, el salón de actos, pues viene alguien que quiere tal, pues se le alquila. En la sala de exposiciones quiere tal, pues se le alquila. Y así. Sí, pero yo estaba intentando meterle en un brete con los políticos, se me ha ido ahí un poco. No, en eso no hemos y sentado. los últimos tiempos, a ver, ¿qué le parece el ambiente político, su opinión, como también como persona que representa a los empresarios, qué le parece el ambiente político de inestabilidad, estos últimos años que la corrupción ha manchado la imagen de la región, como eso, si tiene alguna inquietud también dentro del tejido empresarial? Yo es que separaría a nivel personal de lo que es la Cámara, ¿no? Y la Cámara no se mete en nada, y a nivel personal pues yo tampoco. Porque yo no soy político. Estamos, quiere decirse que en el sentido, no por no contestar a su pregunta, sino simplemente que no, bueno, porque hay que dilucidar y meterte y analizar exactamente cuál es el problema. La corrupción nadie la puede ver bien, nosotros, yo el primero, como cualquiera de ustedes, la corrupción no se puede ver bien. El que peca, si es un pecado, el pecado nadie lo quiere aceptar. Y la corrupción es uno de ellos, como hay muchos más. Y por lo tanto quiere decirse que si alguien comete pecado, pues hay que castigarlo, simplemente. No sé si me he explicado lo suficiente. Nos ha dicho que la Cámara de Comercio trabaja precisamente por ayudar al empresario, porque mejore nuestra situación económica, y porque al final la Cámara de Comercio sume esfuerzos con el Gobierno regional para mejorar nuestra economía. Venimos de años muy complicados, parece que ya estamos empezando a salir de la crisis, de esos años más complicados. ¿Cómo ve ahora mismo las perspectivas económicas para los empresarios en la región de Murcia? La impresión que tenemos y la sensación que tenemos y lo que notamos, por decirlo de alguna forma, el termómetro que tenemos, es que la cosa va mejor. Perdón, la cosa va funcionando mejor. Y las perspectivas, bueno, pues si los políticos nos dejan tranquilos, el tema de Cataluña, etcétera, etcétera, que todo eso quieras que nos perjudica, pero por ejemplo las cifras que estamos manejando de final de año son estupendas con relación al año anterior, y las perspectivas pues son muy positivas, ¿no? Pasa como el tema del Brexit, los ingleses, pues vamos a ver, yo estoy, si me permite la expresión, rezando para que se vuelvan para atrás, porque claro, los ingleses son unos magníficos clientes nuestros, ¿no?, de esta región. El tema no solamente, o sea, la gente que viene aquí, que compra viviendas, en fin, pues todo ese tema, el turismo, bueno, pues la economía funciona de alguna manera, ¿no? Y entonces la cosa funciona así. Yo la veo muy positiva el tema. Si los políticos nos dejan tranquilos y quietos, vuelvo a repetir otra vez, empezando por Cataluña, que nos dejen tranquilos ya, que ya está bien. ¿Y hay algún sector dentro de la economía regional que esté saliendo de la crisis con más empuje que el resto? No, el tema exportador está funcionando bastante bien, la agricultura está funcionando bien, las cifras son muy importantes, ¿no? Lo que tenemos que ver es que se siga funcionando y que se pueda seguir funcionando, bien. Hay factores que influyen mucho, bueno, y los clientes, por ejemplo, Rusia, etcétera, etcétera, que levanten un poco el mercado. Pero, en fin, estas son cosas muy concretas, ¿no? Pero vamos, yo creo que el resultado es bueno si la agricultura funciona. La región de Murcia concretamente, y tenemos el problema del agua, que no lo hemos comentado, pero ahí tenemos... Eso le iba a preguntar, porque tenemos un sector exportador fuerte, tenemos un sector agrícola fuerte, claro. Pero usted, que lleva 40 años en la Cámara de Comercio y en otras muchas organizaciones, habrá visto que aquí el problema del agua sigue siendo el mismo década tras década. Bueno, pero se ha ido solucionando, que es lo importante, y aquí lo importante es, bueno, también hubo un momento en que teníamos el tema del trasvase del Ebro, que luego vino el señor Zapatero, me parece que fue, ¿no? El que también se lo cargó, si me permite la expresión, ¿no? Quiere decirse que teníamos el tema, y ahora parece ser, ahora estamos también trabajando en un plan nacional del agua. Estamos trabajando, el otro día tuvimos una reunión aquí en Murcia concretamente para hablar del tema que vinieron gente de las provincias limítrofes para hablar del tema sobre un pacto nacional del agua. Porque el problema son los políticos en ese sentido. Porque depende en qué región, en cada comunidad, quién está el político de turno, pero el tema del agua parece que es que lo roban, ¿no? Si en España sobra agua, parece ser, y esos son datos que están concretos. En España sobra agua. Usted, pues donde falte vamos a ayudarle con un poco de agua,
que aquí no estamos pidiendo que nos lo den todo, ¿no? Lo que pasa es que el clima influye y la actividad económica, si aquí somos mejores que en otras regiones, que en otros sitios, pues también vamos a explotar el tema. Pasa como el turismo, pasa como cualquier actividad. Y yo creo que sí, la cosa va a ir mejorando. Y lo del agua lo vamos a solucionar al final, yo pienso que sí. Yo estoy, como presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, yo estoy a nivel nacional en el Consejo Nacional del Agua, que previamente cuando Ferrer Sala estaba al frente del Consejo de Cámaras, había que nombrar ese puesto a nivel nacional, y yendo previamente yo para allí, que querían poner a otro, y dije, no, lo del agua lo quiero yo, porque, para que Murcia sí que si se puede aportar algo, que seamos Murcia, ¿no? Y desde entonces estoy ahí, que también tendré que dejarla ahora también el puesto, también, pero luchando por el agua. Aparte del agua, ¿qué es lo que le falta a la región de Murcia y a su tejido empresarial para ser aún más competitivo? Uy, esa es una pregunta compleja, porque depende de qué actividad, depende de qué actividades. Yo creo que Murcia ahora mismo, por ejemplo, el tema del turismo es una cosa muy importante, y los que entienden del tema dicen, pues parece que faltan plazas hoteleras, pues habrá que hacer hoteles, digo yo, porque los demás reunimos unas condiciones estupendas, ¿no? Por ejemplo, el tema del clima, nos favorece mucho para el tema. Cualquier desarrollo, cualquier actividad económica es positivo para la región de Murcia y la podemos desarrollar perfectamente. Falta el tema de infraestructura, ya parece ser. Eso le iba a preguntar, que pues las infraestructuras parece que siempre ha sido nuestro talón de Aquiles. Claro, no, si es que lo ha sido. Es que la autovía de Alicante llegó 10 años antes que a Murcia. ¿Qué ha pasado con el AVE? Que el AVE está en Alicante y no está en Murcia, y estamos luchando para que el AVE llegue. Bueno, el Castellón acaba de llegar, pero vamos. Nos quedamos nosotros, ya por pesado. Nos falta, por ejemplo, con Andalucía, que teníamos, aunque fuera el granadino que le llamaban, ¿no? Aquel tren antiguo, lo que fuera, pero es que había un tren, es que ahora no hay nada. O sea, hay que luchar para que la infraestructura. Estamos luchando por el corredor mediterráneo. Ahí estamos personalmente, y ahí no dejamos de luchar y de parar, que es una cosa que está, en fin, que está de camino, parece ser que se va a llevar adelante sin ningún tipo de problema. Pues eso, o sea, condicionará que el desarrollo de esta región, el tema del AVE, el tema del aeropuerto, y hay un tema que yo defiendo, en fin, el tema del Gorguel. Murcia necesita, Cartagena necesita que se desarrolle el puerto del Gorguel, que es muy, muy importante. Luchar para que esas cosas, esas infraestructuras que son muy importantes, pues se terminen y se desarrollen al final. Ya vamos a conseguir lo del AVE, afortunadamente, porque eso está ahí ya, y ya eso no hay quien lo eche para atrás, ¿no? El tema del aeropuerto también está ahí, que es una pena, porque es muy bonito, por cierto. No sé si lo conocen ustedes, pero es muy bonito. Nos han dicho varias veces que nos van a invitar, pero no pues llegamos sí, a a mí me encantó, yo no entiendo tampoco, pero vamos, me encantó el tema por el desarrollo del aeropuerto, ¿no? Y entonces nos falta pues eso, pues el Gorguel, nos falta zonas y tal, y se van consiguiendo cosas. Yo creo que estamos ahora mismo en un momento, yo diría, importante, ¿no?, de lanzamiento para desarrollar la región, porque tenemos empresarios y empresarios jóvenes con mucho empuje y con mucha capacidad, y eso es muy importante. ¿Y qué le parecería que al final el aeropuerto no tuviese, que están pidiendo que sea también, que sirva para el tráfico de mercancías, para mover mercancías? Yo ahí personalmente no entiendo mucho del tema, pero vamos, pues si los empresarios piden que se pueda utilizar para lanzar mercancías, será porque el transporte por avión es positivo para llevar productos a mercados lejanos, claro, supongo, ¿no? Pues por lo tanto, si los empresarios piden que el aeropuerto se utilice para mercancías, pues nosotros encantados de que se utilice para mercancías. No vamos a poner pegas. Hay que luchar, que no estaba muy claro entre AENA y lo que quería el consejero, que sí que quiere apostar por ese... Pues yo, si los empresarios lo piden y lo consideran oportuno y necesario y conveniente, yo encantado. Quiere decir que es positivo, porque no va a tirar piedras a su tejado el propio empresario. O sea, si no, yo le pongo a usted aquí un avión, o le pongo a usted aquí un coche con chofer y resulta que no lo voy a utilizar, pues entonces ¿para qué lo quiero, no? Ahora usted, si yo le estoy pidiendo a usted que me ponga usted ahí un avión o un coche o lo que sea, es porque lo voy a utilizar y es beneficioso para el negocio, ¿no? Sí, que no lo piden por pedir. Claro, que no lo piden por pedir, y eso, y hay que escucharlo. Hay que escucharlo, sí. ¿Cómo ha ido evolucionando el sector
empresarial en la región de Murcia? Me refiero, ahora ¿cómo es el empresario tipo murciano? ¿Es un hombre? ¿Ahora hay más mujeres? ¿En qué edad nos estamos moviendo? ¿Qué tipo de sectores? Bueno, según las circunstancias, en un momento determinado, la crisis ha afectado a todos los sectores, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de la construcción era, digamos, el número uno antes, ¿no? Pero lo que pasa es que nos pasamos. Se pasó la cosa, porque hay cosas que dices tú, no te las explicas, que se hagan urbanizaciones o se desarrollen edificaciones. Ahí hemos tenido el problema de la banca, en fin, hay 50.000... En el tema de la construcción, y se lo pregunto a título personal, ¿se veía venir ese continuo desarrollo de urbanizaciones, el peso que, como usted ha dicho, tenía la construcción, que era el número uno? ¿Ustedes, los empresarios o los representantes de diferentes asociaciones, veían venir que a lo mejor nos podíamos estar pasando un poco? ¿Que nos pasamos de aceleración? Yo creo que no nos dimos cuenta, no nos damos cuenta. Pues eso, como está lloviendo, no te das cuenta que si llueve demasiado, pues puede venir una riada. ¿Y qué es lo que ha pasado? Digo, a bote pronto una comparación. Sí. Y entonces ha llovido demasiado, porque creíamos que se vendía todo se vendía, porque llegaba y los bancos te daban crédito a cualquiera, y sin ningún tipo de precaución ni nada. Pues claro, pues venga, dice el edificio, entonces se vende todo. Al final, pues vino la riada. Y eso es lo que está pasando ahora. Sí, todavía estamos un poquito lentamente, previamente, porque todavía queda mucha edificación que no se ha vendido. Y el tema del turismo es muy importante, sobre todo los inversores extranjeros, que es muy importante que vengan como así lo están haciendo. Yo apuntaba antes lo del Brexit, porque los ingleses son los primeros clientes nuestros que tenemos en ese tema, en ese tema de la vivienda, sí. O sea, y junto a los ingleses, Marruecos también es un país que no conozco yo el tema en profundidad, pero me parece a mí que Marruecos... Me refiero en el tema de terceros países, la Unión Europea con los aranceles y todo eso también puede perjudicar nuestro sector agrícola. Depende, claro, porque la mano de obra también influye mucho. Pero vamos, yo pienso que somos distintos y Murcia siempre es muy competitiva, lo es y lo será. Sí, pero ahora mismo Marruecos es el primer vendedor en España de frutas y verduras. ¿Cómo puede ser eso, teniendo la huerta que tenemos aquí? Bueno, las circunstancias. Si eso, igual que nosotros estamos vendiendo las cosas que producen en otros países, por ejemplo, los muebles, también los fabrican en otros países y nosotros también los vendemos. O sea, que eso depende del producto, depende del tiempo, como esté, la temperatura, depende de muchos factores. Los mercados son así. Nosotros estamos en Europa y eso es muy importante. La Comunidad Europea. Eso es muy importante. Y volviendo aquí a la región, en los últimos días el Gobierno ha anunciado la supresión de este impuesto de sucesiones que venía agravando mucho a la economía y al tejido también empresarial cuando heredabas una empresa. ¿Cómo valora ese anuncio y, por ejemplo, también la bajada del IRPF? ¿Cree que es la línea que hay que seguir? Lo del impuesto de donaciones y sucesiones ha sido una magnífica medida, porque es como dice el presidente de la comunidad, y yo no tengo ningún reparo en invitarlo, decir, es una injusticia, porque usted que está trabajando para pagar su vivienda, por ejemplo, con su esfuerzo, su sacrificio, que pasado mañana tenga usted que dejársela a un hijo y tenga que venderla porque no puede pagar el impuesto, no hay derecho. O sea, un impuesto injusto. Impuesto hay que pagar, por supuesto, pero de IVA, de no sé qué, tal, lo que sea. Hay que pagar impuestos, según el negocio, según la actividad. Pero un impuesto como es el ahorro que tú tienes, un dinero que tú has ahorrado, y dejárselo a tus hijos, pues luego tengan que vender la vivienda, eso es injusto y por lo tanto eso hay que celebrarlo de que aquí se haya tomado esa medida. Y el impuesto de rendimiento de trabajo personal pues también es importante, cuando lo han dicho y lo ha anunciado el presidente, es que lo habrán calculado que también los beneficios que puede ser posible que aporte, que eso es muy importante también. Me parece que hay muchas buenas noticias entre las infraestructuras. Si de verdad empieza Bueno, la mejor noticia es que desde el día 1 desapareció, bueno, prácticamente, ¿no? El 1%, o sea, el 99% ha desaparecido del impuesto. Y eso es muy positivo, Hay que celebrarlo.
Y dentro de las medidas que podría tomar el Gobierno regional desde el sector empresarial, ¿qué otras medidas verían ustedes con buenos ojos? Hay que desarrollar la actividad. Yo lo miro desde la óptica de la región y también a nivel local, por decirlo de alguna manera, porque yo soy de Murcia, soy murciano, ¿no? Murciano, pero de Murcia me refiero. Por ejemplo, nosotros tenemos una cosa que yo me voy a ir con la gana, si me permite la expresión murciana, ¿no? Me voy a ir con la gana de no haberlo conseguido. Es el recinto ferial. Nosotros teníamos en el año 75, se terminó la FICA, que era la Feria Internacional de la Conserva y la Alimentación. Fue una pena, después desde el año 52 que se empezaron las ferias aquí en Murcia, y la Cámara era, digamos, el paladín de la feria y tal, y por motivos, por lo que fueron, se cerró la FICA, la Feria Internacional. Y luego hemos estado luchando, y últimamente el anterior alcalde con Miguel Ángel Cámara, Fernando Berberena estaba de concejal de urbanismo, y conseguimos de alguna manera empezar otra vez a crear el tema de un nuevo recinto ferial, porque Murcia como región se merece el tema. Esto no es luchar contra Torre Pacheco ni mucho menos, porque claro, hay cualquiera que tiene feria, o Lorca, o cualquier ciudad, o cualquier pueblo que quiera montar una feria tiene su derecho, ¿no? Pero Murcia tiene que, en el año 75 se cerró su feria, y lo lógico es que se hubiera abierto otro terreno que ya está reservado. Está reservado, sí, está reservado. Pero no se haya efecto. Por ponerlo en marcha, que haya voluntad de ponerlo en marcha. Eso va a ser el corazón que yo me llevo de algo que no se ha hecho, que me habría gustado que se hubiera hecho. Estamos, porque ya estaba, y merece la pena Murcia. Va a cualquier sitio, la feria de Zaragoza, la feria no sé qué, en cualquier sitio, en cualquier provincia hay feria, y aquí en Murcia no tenemos feria. Está la feria de Torre Pacheco, sí, muy digna, todo lo que quieras, pero que no es eso. ¿Pero cómo sería? ¿Una feria dimensionada para la ciudad? No, una feria importante. Nosotros somos importantes a nivel internacional. Ahí tenemos el tema de cuando es la fruta de cualquier feria por ahí y tal, igual que la alimentación, la FICA, la FICA, Feria Internacional de la Conserva y la Alimentación, que luego se le llevaron a los catalanes. Nos dejaron aquí a nosotros a dos velas. Esa feria, el no tener ese recinto ferial, nos ha dicho que es una espinita que se va a llevar clavada. ¿Alguna otra? Pues ahora mismo que tampoco merece la pena muchas espinitas. Bueno, pero a lo mejor a su sucesor se lo puede decir, mira, tienes que decir una feria no he venido preparado con el calendario del tema, no. Pero vamos, muchas cosas. Todo lo que sea hacer por la región es importante y es obligación de cualquiera de nosotros que tengamos una responsabilidad, sobre todo en las cámaras de comercio. No hay que observar que las cámaras de comercio son internacionales, existen en todo el mundo, y además nosotros nos damos que cualquiera que viene por ahí enseguida quiere tener contacto con las cámaras de comercio. Solamente hay 2 países en el mundo que no tienen cámaras de comercio: el Vaticano y una que no me acuerdo el nombre, Uburu, no sé qué, de Oceanía. No, son las 2 únicamente que no hay en el mundo, los dos países que se consideran países que no tengan, o sea, que independientes, me refiero, como el Vaticano y No lo digo en plan de broma, ¿no? Sino que en serio. En todas las demás existen las cámaras, y cualquier sitio que vas por ahí, la cámara de tal. Hay asociaciones internacionales, ¿no?, en las que pertenecemos, las cámaras y tal, porque son las que colaboran y conocen el tema del tema de la economía y desarrollan la economía, porque normalmente, por ejemplo, aquí en Murcia, o a nivel nacional, está la COE, que representa el mundo empresarial, y somos todos. Si empresarios somos todos, y en las cámaras somos todos. Y yo pongo un ejemplo muy familiar, por decirlo de alguna manera, que es el cuchillo y el tenedor. Para comerse cualquier carne, cualquier filete, cualquier cosa, hay que utilizar las 2 herramientas, el cuchillo y el tenedor. Y aquí, por ejemplo, el tema de laboral, la Cámara no se mete, no entra en ese... Con los sindicatos no tenemos contacto en el sentido, me refiero, de discutir o de cualquier convenio, cualquier cosa, no existe. Está la CROEN, entonces pertenecemos nosotros también individualmente como empresarios a la CROEN, y que lo está haciendo magníficamente muy bien, defendiendo los intereses de la economía, pero nosotros colaboramos previamente con ellos y ellos con nosotros, ¿no? Tanto es así que previamente con la nueva ley un porcentaje importante del Pleno de la Cámara
es la CROE, concretamente en Murcia, el que lo designa. O sea, pero es por ley, como ley nacional, en para que haya buena armonía, ¿no? Aunque aquí siempre ha existido una magnífica armonía entre la CROE y la Cámara de Comercio. ¿Es importante precisamente ese asociacionismo en la CROE o en la Cámara de Comercio para crear un sector empresarial fuerte? Es importante, no, es que es importante, es que es fundamental, es básico para defender los intereses. No solamente que la cosa se desarrolle, ¿no? Pero el tema económico, el tema con los sindicatos, los temas laborales son muy importantes en cualquier sector que toque, es fundamental y básico, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienes que tener organizaciones fuertes, importantes, para que se puedan, igual que los propios sindicatos, más vale sindicatos fuertes e importantes, que razonen las cuestiones y decir, oye, que también tenemos intereses en que la economía funcione, porque usted defiende los intereses de los trabajadores, evidentemente, pero para que haya trabajadores tiene que haber actividad económica. Si no hay actividad económica no hay trabajadores, porque no se funciona, ¿no? Y en eso funcionamos muy bien. Las asociaciones empresariales funcionamos muy bien, con las cámaras de comercio nos llevamos magníficamente bien. Y en una de sus últimas intervenciones dijo que uno de los retos que le quedaba a la región de Murcia por delante económicamente era la digitalización y la innovación. Pues sí, eso es una lucha permanente y yo creo que ya estamos en ello perfectamente. Hay que modernizarse, hay que ponerse al día. Y en eso la gente joven mejor todavía que la gente mayor, ¿no? Sí, eso es una de las tareas fundamentales que se están desarrollando. Nosotros, hombre, de la Cámara de Murcia, lo que pasa, yo no quiero aquí ser pesado, decir qué es lo que hacemos, todo lo que hacemos con el tema del comercio, que es fundamental también. Pues las cámaras de comercio, industria, navegación y servicios, como tenemos nosotros, vamos, como se llaman ahora, ¿no? Bueno, pues en Murcia, yo creo que además somos ejemplos de muchas iniciativas que hemos tenido aquí. El tema, bueno, pues de la contrarreloj, pues es una cosa que han imitado ya desde Estados Unidos. Sí, lo han imitado, sí, o sea, muchas cosas de estas, sí, hemos procurado, igual que la ventanilla única, igual que todo, es que esos dos servicios y funcionar, el cliente misterioso. Ese es un tema muy curioso también, pues bueno, pues también lo han copiado en muchos sitios, pues ha sido original aquí de nuestra gente, no del presidente, sino de la gente de la Cámara, que es lo importante. ¿Y cómo cree, cómo le gustaría que le vayan a recordar después de todos estos años de servicio y ahora que va a pasar un poco ahí a descansar? ¿Cómo le gustaría que le recordaran su esfuerzo? Aunque sé que es muy humilde, pero... Sin falsa modestia. He hecho lo que tenía que hacer. Seguro que si se pusiera en una balanza, posiblemente más malo que bueno, sin falsa modestia, más malo que bueno. Y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y vuelvo a repetir, no es cuestión del presidente, es cuestión de los equipos, no solamente de los empresarios, sino del propio personal de la propia Cámara, que son gente muy valiosa la que tenemos. Bueno, pues aunque uno quiera echarse flores, como sé que ha tenido una gran relación con el gremio de periodistas, además tiene una periodista en casa, claro, agradecerle públicamente ese trato tan agradable y tan cordial que ha tenido todos estos años con nosotros. Pues encantado, ha sido un placer. Si lo he hecho bien, encantado. No se dice nada, lo vamos a decir nosotros. Lo vamos a decir nosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué consejo le daría a su sucesor? Después de tanto tiempo, ¿qué le recomendaría a la hora de ponerse al frente de la Cámara de Comercio? Que escuche. Es cuestión de escuchar. Si quieres hacer cualquier cosa, tú te marcas un objetivo determinado, y tú puedes tener una idea concreta para llegar a ese objetivo, pero a lo mejor si escucha a más voces, que para eso las tienes, y entonces posiblemente elija y aciertes con más tino que si la idea es tuya propia. Porque aquí nadie somos superiores, ¿no? Sino simplemente hay que escuchar y eso yo creo que es un tema que también a los políticos habría que recomendarles, que escucharan. Que escuchar. Estamos. Y no quiero terminar hablando de políticos, no, pero es así. No, pero sí, bueno, si esto es un tiempo, una etapa que ha pasado y se ha acabado, pero no pasa nada. Entonces allí tenemos un despacho de esto de los presidentes, las fotos y tal, pues me pondrán allí la foto. De momento soy el último, estamos, y ya luego, pues conforme vaya sucediéndose en el transcurso del tiempo, pues bueno, pues allí estaremos.
Y ya luego no se acuerda nadie, nada que de ver la foto en todo caso. De todas formas, estamos a punto de terminar, estamos ya casi a punto de despedirnos, pero sí que nos gustaría saber cuáles serían sus deseos para la economía murciana en este 2018. Uy, el tema de infraestructura es fundamental y el tema del comercio en general. No hay que olvidar, y el tema del turismo. O sea, tenemos que intentar explotar todas las posibilidades que puede tener esta región. Y las tenemos. Vuelvo a repetir, lo del clima, en fin. Y luego el factor humano, que es muy importante, la gente que tenemos en Murcia. La gente con iniciativa. Hay mucha gente con mucha iniciativa. Y por eso digo de escuchar, porque hay mucha gente que tiene ideas. Oye, yo haría esto, yo haría lo otro, yo haría... Pues, recomendar y escuchar y luego desarrollar las ideas, que es muy importante. Y es que tenemos muy positiva en Murcia. Pues para nosotros ha sido un placer escucharle. Esta noche hemos aprendido mucho charlando con usted. Le agradecemos muchísimo, sí, no solo que haya estado esta noche aquí con nosotros, sino que haya tenido siempre a la prensa tan amablemente y de esa forma tan cercana a lo largo de todos los años a los que ha estado al frente de la Cámara de Comercio de Murcia. Ha sido un placer. Y a ustedes muchísimas gracias por el cariño que me han demostrado que tienen. Muchas gracias. Chicas, nos vemos la próxima semana y a ustedes les recordamos que tenemos una cita el próximo martes. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.